Ok. A ver, muchas veces ocurre, por eso les mandaba este chat. ¿Qué es lo que ocurre? El archivo, a las 9 de la mañana, cuando ustedes lleguen, o sea, ustedes van a llegar antes de las 9. Ustedes se dan cuenta que yo estoy entrando ligeramente tarde por este problema que tengo de que salgo de un salón a otro, tengo que de repente entro 9:03, 9:04. A las 9 se va a activar, acá en donde dice evaluaciones, todavía ustedes no lo ven, la primera parte que es para contestar 8 preguntas, no, 8 puntos, o sea, que vale 8 puntos y voy a contestar unas cuantas preguntitas. Son más de 8, son como 10, 15 preguntas. Y van a responder ahí. O sea, a las 9 se activan. Si yo todavía no he entrado, ustedes no me esperan. Ustedes comienzan a resolver su práctica. Yo entro a las 9:02, 9:03, ustedes ya deben estar respondiendo su práctica. Eso demora 20 o 30 minutos. Vamos a ver. Eso me lo va a decir la coordinación del curso seguramente el día viernes que tenemos una reunión de trabajo. Acabado eso, se va a activar la segunda parte, que es donde va a estar la pregunta de los casos que van a resolver. Va a haber 12 puntos y pueden ser 2 o 3 programas chiquitos que se van a hacer en Python. ¿En qué se va a presentar? Van a tener que crear un notebook, ¿no? Un archivo notebook. ¿Y qué nombre debería tener ese notebook? Va a ser el siguiente. Como lo he puesto acá, IN52, que es la sección, guión el apellido y nombre del alumno, guión PC1. Muchas veces ha ocurrido de que me mandan el archivo y dicen PC1. Yo le digo, ¿por qué no pusiste tu nombre? Profesor, es que por el apuro, por los nervios. Bueno, para que no haya apuro y nervios, creen hoy día mismo, en una carpeta creen el cuaderno, notebook, o sea, el notebook, con este nombre, IN52, guión, su apellido, su nombre, guión PC1. Y aunque esté vacío, lo tienen ahí. Cuando comienza la práctica y tienen la pregunta, abren ese archivo y ahí desarrollan la pregunta. Entonces ya no tienen que estar preocupándose de que profesor, que no esté, caramba. Uy, caray, me ha dado un problema me está dando un problema con el Jupyter Lab. ¿Qué pasó? Perdón, con el Anaconda. Bueno, yo tengo salida para eso, pero voy a probar, realmente no debería darme problemas por eso. Bueno, ok. Si se pone pesado, entonces, si se pone pesado con eso. Ay. En fin. Bien. Yo lo que voy a hacer ahorita es voy a ir a mi Drive, voy a trabajar con el Colab porque no sé qué problema técnico tiene mi computadora, pero igual yo lo puedo trabajar aquí en el Colab y va a funcionar igualito. ¿Ok? En fin. Subir archivo. Eso es lo que tengo que subir. Tengo que subir este de acá y este de acá. Subir los elementos. Repetitivas, listas, y ya está. Entonces, hoy día voy a usar el Colab, que es casi igualito que el Jupyter Lab, solo que instalé Anaconda, pero parece que
tiene un cierto problema la instalación de Anaconda que hice. Entonces voy a utilizar el Colab. Los escucho. ¿Alguien quiere decirme algo? Bien. Entonces, vamos a... Acá está. Esto es lo que hemos estado haciendo la semana pasada. Dígame, le escucho, señorita, le escucho, dígame. Dígame. Señorita García, me parece que usted alzó la mano. Ah, fue un error. Ok. Voy a disculpar las dos cosas, incluso el día culpa. Ok. Bien. Nos habíamos quedado acá. Habíamos estado viendo, habíamos visto el while, habíamos visto cómo se utilizaba, habíamos hecho algunos problemas, habíamos estado viendo listas. Los que estuvieron bien vinieron el día sábado a las 6 de la tarde, o a las 5, perdón. Hicimos algunos ejercicios adicionales de acá de esta misma carpeta. Creamos listas, ¿no? Vimos cómo las listas también tenían índices y slicing igualito que los string y por lo tanto funcionaban de la misma manera. Vimos cómo añadir elementos a una lista, uno de los más usados que es el append, que es ir adicionando elementos a la lista al final de la lista, ¿no? Como vemos este ejemplo de acá, donde teníamos una lista y le adicionábamos un Miguel y veíamos que la lista no se modificaba, era el mismo objeto, ¿no? La primera vez en el Colab siempre demora porque no se ejecuta en mi máquina, sino se ejecuta en la nube. Y por lo tanto, mientras se conecta, eso la primera vez que se ejecuta una celda en el Colab demora un tiempito. ¿Ok? Pero una vez conectado ya el resto van a ser, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo le da Miguel. Habíamos visto cómo se crea una lista vacía. O podíamos crear una lista con un número determinado de elementos y un valor determinado. Por ejemplo, aquí creamos una lista con 10 elementos 0 o una lista con 10 elementos 1, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto cómo podíamos modificar eventualmente un valor de la lista. Cuando poníamos entre corchetes un solo número, se estaba refiriendo al índice, ya puede ser positivo o negativo, y acá decíamos que el índice 1, o sea, a esta posición 1, donde estaba el 2, ahora va a valer 20. No, habíamos visto esas cosas. Perfecto. También que había más detalles en Python Tip 05, espero que lo hayan leído. Otra cosita, me estaba olvidando. Aquí hay videos. Les he dicho que vean el string o cadenas, no sé si lo han visto. Bueno, ahora tienen que ver listas y matrices y condicionales y repetitivas. Vean esos videos. Son preparados por el que da el curso y él pone varios ejemplos y explica cómo se usan esas cosas. Eso sirve de complemento a lo que he hecho en clase. ¿Ok? Por favor, chicos, estudien que la práctica está a un poquito más de una semana. ¿Sí? Okay. Bien, habíamos visto cómo eliminar algunos elementos de una lista. Por ejemplo, si teníamos este string y con list lo convertíamos a una lista y decíamos pop, eliminaba el último, siempre eliminar el último con el pop, ¿no? Acá, por ejemplo, elimina dos veces, elimina primero la U y después elimina a la O, ¿no? Pero también el pop, si le poníamos un índice, iba a eliminar a ese con el índice. Aquí estamos eliminando la que está en la posición 1, la posición 1 es la E, está eliminada la E, ¿no? Creo que hasta ahí nos quedamos, no sé, pero en todo caso quiero repasar esto, lo habíamos hecho o no. Es que
Sí, ese comando in es muy fuerte en Python. Lo que pasa es que vengo de dictar C++ y se me mezclan los lenguajes de programación. Entonces, usando for e in se podía hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, podíamos decir, para cada elemento en frutas, imprime elementos. Fíjense que el Python es tan sencillo de leer como si estuviera leyendo, como si estuviera leyendo un Spanglish, ¿no? Para cada elemento en frutas, imprime elemento. Es casi como si lo leyera, ¿no? Como si fuera una especie como de Spanglish, ¿no? Si hubiera puesto element for element in fruits, hubiera puesto print element. Como si lo leyera en inglés. Esa es una de las cosas más sencillas que tiene Python. Tiene comandos muy fuertes como este. Entonces, cuando te dice para cada elemento en la lista frutas, también esto se puede aplicar en los strings, y se imprime el elemento. Entonces va a imprimir manzana, pera, mango, etc. Y hay un comando muy interesante, este sí estoy seguro que no lo vimos, que es el comando enumerate. Enumerate. Esta es una función. Bueno. Esto es bien interesante, es una función que, imagínense que yo tengo una lista, como esta acá, frutas, manzana, pera, mango, sandía, melón, plátano. Las listas, esos son sus elementos, ¿no es cierto? Manzana, pera, mango, sandía, melón, plátano. Esos son los elementos de la lista. ¿Todos estamos de acuerdo? Esos son los elementos de la lista. Pero además yo sé que internamente Python a cada elemento le pone un índice, ¿no? Positivos y negativos. En este caso trabaja con los positivos. Por ejemplo, la manzana, ¿en qué posición de la lista está? 0, 1, 2, 3. ¿Qué posición está de la lista el elemento manzana? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué posición de la lista está? En la posición 0, exactamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo for y pongo dos variables acá, y, por ejemplo, estoy poniéndole y fruta, dos variables, dos nombres variables. En enumerate te dice, para cada i y fruta en enumerate de la lista frutas. ¿Qué es lo que hace este enumerate? El índice lo pone en la i. O sea, la primera vez i vale 0. Y el valor, el elemento de la lista manzana, lo guarda en la variable fruta. Y por eso después me imprime 0 fruta. Y avanza. Ahora agarra pera, está en la posición 1, 1 va a la i, y pera va a la variable fruta e imprime. Observemos el detalle. La i va a recibir el índice y la fruta va a recibir el valor del elemento de la lista. Son dos variables. Técnicamente eso dice, esa función devuelve una tupla, lo que vamos a ver después de la primera práctica, las tuplas. Entonces me devuelve dos valores. El índice, en el primer lugar va el índice. En la primera variable, después del for pongo dos variables, enumerate la lista. El primer valor recibe el índice de la lista y el segundo el valor del elemento que corresponde a eso. ¿Ok? Enumerate también funciona en los strings, ¿no? También funciona así. Pero enumerate tiene que además yo voy a mostrarles esto. Voy a copiar esto mismo de acá.
Ay, caray, me equivoqué. Este no era... Ah, no, sí. ¿Dónde me lo copió? Perdón. ¿Qué pasó? Control C, Control V, y ya está. Ahora sí. Numerate tiene, y yo le puedo decir, ¿cómo era la sintaxis? Acabo de tener un lapsus de memoria. A ver, sí. Coma 1. Es lo que hacía así. Observen este detalle. Si es que me estoy acordando bien la sintaxis, es así. Si no, ya me saldrá un error. Ya está. Ahí es correcto. ¿Sabes qué? Le digo, está bien, toma el... No comiences del 0, comienza desde el 1. Entonces lo que hace es, ajá, la manzana está en el 0 y realmente lo que hace es sumarle 1, ¿no? No sumarle 1, sino va a comenzar desde el 1. Podría comenzar comienza a numerarlo, pero desde el número 1. Y me permite esas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo también podría tener, si quiero, desde el 3. Y va a ser 3, 4, 5, 6. Si no le pongo nada por default, es el índice tal cual. Pero lo puedo hacer arrancar de otro valor. Esa es una de las cosas. Pero eso es opcional. Si yo no pongo nada, arranca el mismo índice que utiliza, lo arranca de 0. Si no, todo le va sumando de a 3, ¿no? 3, 4, 5, 6. Lo corre un poco, nada más. Esa es una de las cualidades que tiene Enumerate. El Enumerate, por supuesto, también funciona, como digo, para los strings. Si yo tengo un string IO, igual puedo decir para cada I en el carácter Y, enumerate del string X. Y funciona exactamente igual. ¿Ok? Preguntas hasta acá. ¿Ah? Preguntas, por favor, en cualquier momento me preguntan, chicos. Acuérdense que la práctica ya está encima. Ahora bien, vamos a ver algunas cositas más, algunas funciones más de las listas. Una de ellas es la función len. La función len me dice, ¿se acuerdan que en un string me decía cuántos caracteres tiene un string? En una lista, la función len me dice cuántos elementos tiene la lista. Acá me dice que tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, cuando yo imprímeme la longitud, me dice 6. Pero el operador in también se puede utilizar, ¿no? Sin el for. El in se puede utilizar también con otras cosas. Y es muy útil para validación de cosas. Por ejemplo, vamos a usar int. Imaginemos que tenemos esta lista con los colores azul, blanco y negro. ¿Ok? Azul, blanco y negro. Y yo le quiero adicionar otro color, pero quiero chequear de que solo lo adiciono si es que no estuviera el azul en la lista. Si ese nuevo color ya está en la lista, no lo adiciono. Si no está, lo adiciono. ¿Captan la idea? O sea, voy a adicionarle un nuevo color a la lista. Si el color ya está en la lista, no lo adiciono, pero si no está en la lista, lo adiciono. Entonces, he puesto el ejemplo acá, dice, nuevo color le voy a llamar azul. Entonces, pregunta, si nuevo color en colores, o sea, te está preguntando si este nuevo color es alguno de los elementos de la lista. Fíjense que lo hace automáticamente, no tendría que estar preguntando si nuevo color es azul, blanco, no. Ese nuevo color lo va chequeando uno a uno contra los elementos de la lista. Eso hace el link. Entonces, si nuevo color está en la lista colores, si es así, le dice print elemento ya existe en la lista y no lo adiciona. Ahora, si no lo encuentra, a colores le adiciona el nuevo color. En este caso, azul ya existe y debería salir un mensaje, elemento ya existe en la lista. Elemento ya existe en la lista. Eso nos permite muchos chequeos interesantes en una lista y es bien fácil, es un if
bastante corto. El int lo que hace es buscar si ese nuevo elemento es parte de algunos de los elementos de la lista. Si lo encuentra, me devuelve la verdad, me devuelve, acuérdense que el if, el nuevo color incolores, quiere decir, me va a devolver un booleano, verdadero o falso. Es decir, si el nuevo color lo encuentra como un elemento de la lista, me devuelve verdadero. Y si es verdadero, dice, el elemento ya existe. Por ejemplo, si yo cambio esto de acá, por supuesto, yo le pongo marrón, por ejemplo, lo ejecuto. Ah, me faltó acá, debería imprimir yo la lista, acá abajo debería imprimir la lista. Colores. Fíjense, ahora azul, blanco, negro y adicionado marrón. ¿Por qué? Porque cuando fue a chequear marrón en colores, y azul, blanco, no, negro no está. Entonces, a colores le adiciona el nuevo color que es marrón. ¿Ok? ¿Captaron la idea? ¿Está claro eso? Lo vamos a utilizar bastante a lo largo del curso. Bastante esto acá. Hoy día mismo tengo un ejemplo como para usar esto de acá. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Esto de copiando listas lo vimos muy rápidamente, pero lo voy a repetir. Si yo creo una lista y yo pongo después que num2 es igual a num1, en realidad no estoy copiando una lista. Lo que estoy haciendo, como vimos ese artículo que decía, otros lenguajes tienen variables. Cuando hace eso, Python al mismo objeto, a la misma lista, lo que le pone es otra etiqueta. Ahora tiene etiqueta num1 y num2, pero no ha hecho una copia, no es otro objeto. De tal suerte que si vemos los IDs, se van a dar cuenta que es el mismo objeto, y cuando pregunto si me dice es el mismo, y cuando cambio un valor en uno, se cambia en el otro. Bueno, en realidad no que se cambie en el otro, sino que es el mismo objeto. O sea, num1 y num2 es el mismo objeto, tienen el mismo ID. Y por lo tanto, se le pregunto que si num1 es num2, y me dice sí, porque es el mismo objeto. Y por supuesto, si cambio en num1 el valor 0 lo cambio a 10, el num2 va a ver reflejado el cambio porque es simplemente una etiqueta más sobre el mismo objeto. ¿Ok? Eso evidencia eso que les expliqué en la segunda clase que nos dedicamos a Python, en la segunda semana, donde explicaba cómo ve Python las variables, ¿no? Un poquito diferente de las cajitas como objetos. Vimos también, ahora, ¿cómo se puede copiar? Se puede copiar usando slicing. Por ejemplo, si num1 es igual a esto, num2 puede ser copiar toda la lista con slicing. Y ahí se van a dar cuenta que los ID son diferentes. Y cuando pregunte si num1 es igual a 2, me va a salir falso. Y cuando num1 le cambie el valor, no se va a afectar num2. Fíjense que los ID son diferentes. Quiere decir que cuando he copiado num2 usando slicing, sí ha creado otro objeto. Y como ha creado otro objeto, cuando pregunta si num1 es 2, no es, dice falso, porque no es el mismo objeto, son dos objetos diferentes. Y cuando en num1 cambio la posición 0 por 20, eso solamente afecta a num1. Y a num2 no, porque ese no es el mismo objeto, es otro objeto y por tanto no tiene por qué ver afectado. ¿Ok? Y la otra opción es usar el comando copy, perdón, el método copy. De manera que si num2 le digo igual a num1.copy, a la hora que se ejecute, también se dan cuenta que son dos ID diferentes. O sea, lo que copio con copy es otro objeto. Ahí sí lo estoy copiando. Hay algunas otras sutilezas sobre el copy que no vamos a meter, pero es el copy. Ahí sí lo copia, es otra lista, otro objeto. ¿Okay?
Pero si haces simplemente en un 2, en un 1, no, simplemente ahí no estás copiando el objeto, sino estás, al mismo objeto le estás poniendo otra etiqueta. Muy bien, eso lo habíamos visto rápidamente en la otra clase. Vamos a ver algunas otras funciones o cómo se usan esas funciones. Una de ellas es la función sum. La función sum, si la lista solo tiene números, lo suma los números. Si tiene letra, posiblemente te dé un error, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista de números y quiero calcular el promedio de los números de esa lista, es bien sencillo en Python. Por ejemplo, imagínate que tengo la lista 2, 3, 5, 10. Y le digo, súmame, me va a dar la suma, me va a sumar 2 más 3, 5, más 5, 10, más 10, 20, ¿no? Debería salir 20. Pero ¿cómo puedo calcular el promedio? El promedio lo puedo calcular facilísimo. La suma de la lista entre la longitud de la lista. Porque la suma de la lista me va a sumar todos los elementos de la lista y la longitud de la lista me va a decir cuántos elementos tiene la lista. La suma entre el número de elementos me va a dar el promedio. Es bien simple calcular entonces un promedio en la lista. ¿Qué les pareció esa? La función sum. Y se puede utilizar, por supuesto, para estas cosas, utilizando las funciones. Por supuesto que estoy poniendo de frente print acá, pero ese promedio pude guardarlo en una variable y después utilizarlo para otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero ustedes simplemente ven cómo, usando estas funciones, sum, que suma los elementos de una lista, y la función len, que me da los elementos de la lista, puedo fácilmente calcular el promedio de la lista. ¿Cómo qué? Como la suma de la aplicando la función suma a la lista y dividiéndola entre la longitud de la lista, es decir, entre el nuevo elemento que tiene la lista. Sencillísimo, simple. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Está todo claro? Por favor, necesito su feedback, muchachos. Ayúdenme a ayudarlos. Si se me quedan mudos, no sé si me están entendiendo, así que yo por favor les pregunto. ¿Está claro, muchachos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Para poder avanzar rápido y hacer ejercicios con este ejemplo. Ahora, por ejemplo, acá. También en las sumas tiene funciones mínimo, máximo, y tiene una función que se llama sorted, para ordenar la lista. Imaginemos que tenemos esta lista, 7, 2, 1, y le digo, imprímeme el mínimo, debería imprimir 1, imprímeme el máximo, debería imprimir 10. La función sorted, necesariamente el resultado va a otra lista. O sea, cuando yo le aplico una función, a una lista, la función sorted, el resultado lo tiene que guardar en otra lista. Lo puede hacer de dos formas. O sea, por ejemplo, digo sorted num1. Si le pongo reverse true, la ordena de mayor a menor. Pero si simplemente le pongo sorted, lo ordena de menor a mayor. Pero el resultado siempre tiene que ir a otra lista. Siempre tiene que ir a otra lista. Veamos esto. Dice, el mínimo 1, el máximo 10. Sorted, o sea, que sortee la lista número 1 con reverse true, o sea, significa que de mayor a menor. Y eso lo está poniendo en la lista num2. Entonces, num2 es una lista que dice 10, 7, 5, 3, 2, 1. Mientras que lista sorted, la lista 3, el num3 ha sido el producto del sorted num1 sin poner reverse. Y por defecto reverse es false. Y si es false, lo hace de menor a mayor. Por eso que cuando dicen print num3, lo hace 1, 2, 3, 5, 7, 10. O sea, de menor a mayor. Cuando pongo el reverse igual true, entonces ahí lo hace de mayor a menor. ¿Estamos claros? ¿Sí?
que acordarse después las funciones, porque muchas de las preguntas van a ser teóricas, muchas, y algunos de los casos también pueden usar estas cosas. Esta es una función bien interesante, la función count. Como las listas pueden tener valores duplicados, cuando veamos set, se van a dar cuenta que un set no puede tener valor duplicado, una lista sí puede tener valor duplicado. Entonces te puede sacar cuántas veces aparece un elemento dentro de la lista con el método count. ¿Okay? Por ejemplo, voy a crear una variable que le voy a dar mens y que es todo este string que con la palabra list la convierte en una lista, donde cada elemento del string se convierte en un elemento de la lista. ¿Se acuerdan? Cuando habían puesto IO, list IO, todo entre comillas, se había creado una lista con elementos. De todas maneras, vamos a ver. Por si acaso, para un pequeño remember, ¿no? Pequeño remember. Siempre bueno. Hasta, por ejemplo, creo una lista a partir de un string. Si tengo el string IO, ¿no? Es una lista, y creo una lista, la lista lo creo como una lista donde cada elemento del string se creó como un elemento de la lista. ¿Ok? Entonces, voy a crear un mensaje, donde el mensaje es la siguiente. La próxima semana hay práctica de software para ingenieros. ¡Qué miedo! ¿No? Me he malvado, es un chiste de mal gusto de mi parte, disculpa, pero siempre se me ocurren esas maldades cada cierto tiempo. Entonces, con list, convierto cada uno de estos elementos, incluso el espacio, va a ser un elemento de la lista. Y después le digo una variable, donde voy a guardar contar, un resumen de contar, donde digo la lista, o sea, la lista, punto, el método count, y entre comillas A, es decir, le estoy preguntando cuántas letras A hay en ese texto. Entonces, si yo quisiera saber cuántas letras A hay en ese texto, pongo así. Si yo quisiera saber cuántas P hay, cuántas I, cuántas E, etc. Me puede contar. Es mens.count, o sea, el nombre de la lista, punto, count, y entre comillas, si fuera un número, no tendría que ir con comillas, entre los paréntesis, el valor que estoy buscando. Y a ver, vamos a ver qué nos da esto. Fíjense, yo he compuesto todo esto como una lista, fíjense. La L, la A, el espacio, la P, la R, la O, la X, la I, la M, la A, el espacio, así. Era una lista con todos los elementos. Y después le he dicho, de esta lista, cuéntame cuántas veces aparece la letra A. Y me dice que he encontrado 9 veces la letra A. 9 veces la letra A. ¿Okay? Entonces, el método count lo que hace es contar cuántas veces aparece el elemento que está entre paréntesis. Si es un carácter, tiene que poner entre comillas, si es un número, simplemente pones el número, ¿no? Pero te cuenta cuántas veces aparece ese elemento. ¿Estamos? ¿Está claro para todos? Tengo una lista y le digo nombre de la lista, punto count, y pongo entre paréntesis un valor. Y va a contar cuántas veces aparece. Si yo, por ejemplo, fíjense que no ha contado 9A, mira acá, esta es 1, 2, 3, 4, 5, este con acento no lo cuenta, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué no cuenta la que tiene acento? A ver, ¿quién me dice por qué no cuenta la que tiene acento? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿qué me están Porque es un contestando? carácter distinto. Exactamente. Exactamente.
Así como dice el Chiclayo. Si ustedes ven en la tabla de ASCII, ¿no? La A tiene un ASCII 97 y la A con acento 160. Por tanto, no va a contar el con acento porque es un carácter distinto. Tiene su propia codificación. ¿Ok? Entonces, por eso es que es así. Ok, muy bien, lo tienen claro, eso me gustó. Hay un método, hemos visto la función sorted, que la lista te la ordena y te crea otra lista, pero el resultado tienes que guardarlo obligatoriamente en otra lista. Pero hay un método, sort, que sobre el mismo objeto lo ordena, donde no crea otra lista. Por ejemplo, tengo la lista 1, 2, 3, 4. Voy a poner unos numeritos más para que sea más emocionante. 7, 0, 23, cualquier cosa. Entonces, aquí voy a imprimir el ID y le voy a decir, sortéamelo, ok, pongo el nombre de la lista, es un método, nombre de la lista, punto, sort, y le pongo reverse true. Y vamos a ver lo que pasa. Fíjense, esta es la lista del mundo y le he dicho, imprímeme el ID. Este es el ID. Ahora le digo, esta lista, punto sort, sortéamela reverse true, o sea, de mayor a menor. Y le digo, imprímeme esta nueva lista, y viene la lista, aquí está, 23, 7, 3, 2, 1, 0. Y cuando le digo, imprímeme el ID es el mismo. O sea, la ha ordenado sobre sí misma, no ha creado objeto. Esa es la diferencia entre el reverse, la principal diferencia entre el reverse y el sort. La función sort se le aplica entre paréntesis a la función, a la lista, y le puedes dar reverse o no, y ese resultado tienes que guardarlo en otra lista. En cambio, el método sort, donde pones el nombre de la lista punto sort, y le puedes poner reverse o no, ese sobre sí misma ordena la lista. Sobre sí misma. ¿Ok? Esa es la diferencia principal. Hay otras sutilezas, pero no vamos a meter eso. ¿Toca? ¿Hasta ahí está claro? Aunque no van a la hora. El split es un comentario bien simpático que imagino que tengo esta cadena, software para ingenieros, y voy a crear una lista desde esta cadena y le voy a poner cadena, en la variable cadena, punto split. Lo que va a hacer es que cada vez que como split no pongo nada, va a decir, voy a crear un elemento, voy a crear elementos en lista con cada palabra de ese string. Y que cada que encuentre un espacio en blanco, voy a decir, ajá, ahí termina la palabra. Acá hay otro ejemplo. Todo esto de acá lo voy a copiar en otra celda para ejecutarlo independientemente. Fíjense, cuando ejecuto esto, crea una lista con 3 elementos, software para ingenieros, 3 elementos. ¿Por qué? Porque he dicho, párteme este string, split, partirlo, ¿no? Y como no le pongo nada, dice, el espacio es el separador. El espacio no es un elemento, sino que simplemente separa un elemento del otro. Entonces te pone software para ingenieros. Pero también podría nosotros indicarle un elemento específico, que es el separador. Imaginemos que tenga este celular con estos 3 números. Entonces quiero crear una lista con cada uno de los elementos del celular. Y le digo celular.split
y le digo ahora, le indico, el separador es el guión. El guión no va a ser un elemento de la lista, pero te indica dónde va a terminar y comienza el otro elemento. Entonces, cuando lo ejecuta, los elementos son 945, 025, 205. ¿Está bien? Ese es el split que te permite partir un string en pedazos y que cada pedazo es un elemento de una lista con un separador determinado. Si no le pones ningún separador, asume que el separador es el espacio. ¿Ok? Valor por defecto. Es simple. Ahora, ¿para qué sirve? Créanme que para muchas cosas. Join. Vamos a ver ejemplos, por supuesto. Join. Join es un poco a la contra del... sí, a la contra del... O sea, si una lista tiene strings, puede generar a partir de esta lista un string. En el otro hemos dicho, con el split hemos dicho de un string creamos una lista. Acá, de una lista creamos un string. Entonces, digamos que mi lista es ABC. Entonces, yo voy a llamar cadena 1, va a ser... Esto va a ser lo que separe cada elemento del string. Si pongo comillas, comillas, quiere decir que no va a haber separación entre ellos. Comillas, comillas, punto, join, lista 1. Si le pongo que tenga un espacio, va a crearlo como una cadena donde va a tener un espacio entre la A, la B y la C. Si le pongo punto y punto espacio, o sea, coma espacio, ese va a ser el separador. Y si le pongo asteriscos, ese va a ser el separador. Vamos a observar lo que pasa. Como dije, de esta lista, júntamelos sin espacios. Y me ha creado el string ABC. Cadena 1 es el string ABC. Ahora le dice, no, júntamelos, pero con un espacio en medio. Acá está A, espacio B, espacio C. Ahora, más bien que lo que sea punto y coma. Acá está. A, punto y coma, espacio. Perdón, punto, espacio, B, coma, espacio, coma, espacio. Y me va a decir que el separador es asterisco, asterisco, asterisco. Voy a poner A, asterisco, 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 B, asterisco, asterisco, asterisco. O sea, este que va adelante, antes del punto join, es el separador que, o sea, va a juntar el string, pero les puede poner un separador. Si pones, comillas, comillas, es decir, nada, junta los tres elementos de la lista, los pega. Pero los puedes juntar, pero con algún separador en medio, si es que eso es lo que necesitas en algún momento. Simplemente son herramientas más. Algunos problemas interesantes por salir con eso. Bien. A ver, analicemos el resultado de este código. Perdón. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas, chicos, preguntas. ¿Tienen alguna duda? Son simples estas cositas, simples. ¿Ok? Simple de usar, pero ahora hay que imaginarse. El tema es que tenemos herramientas, ahora hay que imaginarse qué puede utilizar cuando haga problemas, por eso vamos a hacer los ejercicios. Muy bien. A ver, analicemos el siguiente código vamos a ejecutarlo. Fíjense, para cada i en, y estoy creando como un rango, como si fuera una lista, pero no lo estoy guardando en una lista, con los valores de 10 valores 1. Y ahora va a imprimir, ¿no? Para cada uno va a ser lo va a recorrer los 10 valores, o sea, para cada i va recorriendo cada i como en este valor de esta lista, ¿no? Es como si acá creara una lista, aunque finalmente la crea solo en memoria, una lista con 10 unos. Entonces va a ir imprimiendo cada lista, todos van a ser 10 unos. Lo interesante es que en el print puedo poner esto de acá, que es lo que les quería mostrar, que la terminación
Si yo no le pongo nada, para el print la terminación es el siguiente línea. Tac, 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 tac. O sea, voy a mostrarlo. Supongo que yo saco esto de acá. Me creo una lista de 10 elementos y me va a decir para cada elemento en la lista, imprime. Entonces el print va, no hay nada acá, a lo siguiente, la siguiente línea. Pero uno le puede poner más bien una terminación. Dice, ¿sabes qué? El final no es un carry return, no es una nueva línea, sino es una coma. Entonces te pone una coma, pero ya no salta de línea, porque el final no es un salto de línea. Esa es una cosa interesante que podríamos pensar. Y vamos a ver también, para ver algunos problemas interesantes, el uso de números aleatorios, en este caso números aleatorios enteros. Hay forma de generar números aleatorios entre 0 y 1 todavía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para eso, tengo que importar de la biblioteca random, importar un subconjunto que se llama esta función ranInt. Y eso se escribe así. Desde la biblioteca random, importa esta función ranInt. RanInt realmente es como una subfunción de otra función que tiene random, pero que te permite generar números enteros entre dos valores dados. Entre dos valores dados. Y es el único caso que yo recuerdo en Python en donde el segundo valor está incluido. Por ejemplo, si yo digo un rango entre 1 y 10, perdón, un rango, pongo entre 1 y 10, sí, el 10 no está incluido. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 no está incluido. Siempre es así en Python, excepto en este ranInt, donde yo le puedo decir, fíjate, para cada i en el rango 5, quiere decir que va a dar 5 vueltas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, imprime de esta función un número aleatorio que se genera con este ranInt entre 1 y 3. El 3 está incluido, o sea, el 3 puede salir. Es el único caso que yo recuerdo, porque cuando uno pone 1,3 normalmente esperaría que el 3 no esté incluido, pero para el ranInt sí está incluido. Lo que pasa es que, como le digo, este es un afinamiento de otra función que vamos a ver más adelante. Lo ejecutamos. Entonces, te genera un número aleatorio, 2, esta vez 3, otro 2, otro 3, 1. El número aleatorio es entre 1 y 3, obviamente lo va a repetir. Va a generar 5 números aleatorios, cada vez que dé la vuelta genera un número aleatorio, y ese número aleatorio va a estar entre 1 y 3, con el 3 incluido. Es el único caso en que el ranInt incluye el extremo derecho. Bueno, con todas estas armas, ya vamos a hacer programas. Ya hemos hecho algunos, ¿no? Que una lista 10 utilizando list y ranch. Eso lo vimos el día sábado. Les mostré que cuando yo pongo print ranch me genera una especie de iterable, pero que no lo puede realmente mostrar, ¿no? Te ha creado un rango de valores entre 1 y 11. Pero cuando tú a ese rango le pones list de adelante, lo convierte en una lista. Entonces, cuando dices qué tipo es lista num, es una lista y acá te has creado los valores, ¿no? Entre 1 y 11, el 11 no incluido, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, así creo una lista con 10 valores usando list y ranch. Estuve viendo además esto de acá. Lo desarrollamos, no lo voy a volver a hacer. Léanlo, por favor. Y vamos a hacer muy bien el ejercicio 3. Muy bien. Perfecto. A ver,
Dice, genere una lista de 50 números aleatorios entre 1 y 100. Reemplazar cada número de la lista anterior con su doble. Contar cuántos elementos son mayores que 50. ¿Ok? Y muestre los dos menores y los dos mayores. Lo que no dice si tengo que regular cuántos números de 50 hay del original o del, del, del reemplazado. Vamos a hacer del original. Vamos a conservar el nuevo. No, dice reemplazar, o sea, es sobre el mismo lo voy a cambiar. Y después tengo que contar cuántos elementos son menores de 50 con ese que ya tiene los valores duplicados y muestre los dos menores y los dos mayores números. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Ok? A ver, habíamos visto el RAN INT, ¿no? Que cuando yo pongo RAN INT me va a generar un número aleatorio entre un inicio y un final, el final incluido. ¿Ok? RAN INT, este de acá. O no quiero RAN INT. Muy bien. Entonces, me dice, escribe un programa que genere una lista de 20 números aleatorios entre 1 y 100. Entonces digo, para cada i en el rango de 20, para que me genere 20 números aleatorios, 20 vueltas de, ¿ok? Va a dar 20 vueltas y lo voy a guardar en una lista. Voy a crear una lista de valores e inicialmente la voy a declarar vacía. ¿Se acuerdan que así crea una lista vacía? Acabamos de ver un ejemplo, cómo se crea una lista vacía. Simplemente creo lista igual, corchete, corchete y nada en medio y la lista se crea vacía. Entonces, a esta lista vacía, le voy a adicionar, ¿qué cosa? Un número aleatorio, el que salga, RAN INT, entre 1 y 100, me dice, ¿no? Entre 1 y 100, o sea, voy a tener que poner 101, porque si no, nunca va a salir el 100. A ver, ¿captan la idea de esta línea 4? He creado una lista vacía. Y a esa lista vacía le voy a adicionar, en cada vuelta que dé, le voy a adicionar un número aleatorio. No, acá el 100 está incluido. Es la mala costumbre de... Acá sí está incluido, pues. ¿Verdad que el RAINET sí lo incluye? Entonces le voy a incluir un número entre 1 y 100, un número aleatorio entre 1 y 100. El RANIT va a generar un número cualquiera, 50, 25, 30, 34, lo que sea. Ese número va a ser el RANIT de este, digamos, sale 40. Ese a 40 con el append lo pongo dentro de la lista val. Entonces, con eso, una vez que termine eso, yo le digo decir, imprímeme la lista de valores. ¿Ok? La lista de valores. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer hasta acá, esta primera parte. Vamos a ejecutar. Me ha creado 20 valores aleatorios. Esos 20 valores oscilan entre 1 y 100. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Oye, me salté, ¿no? Me he hecho otro, lo estaba haciendo abajo.
Bueno, igual, esta parte de acá es igualita que la anterior. Bueno. Ay, José Luis Ojea, estás dormido ya. Me salté el problema 4 y estamos en 3. Igualito voy a hacerlo acá. Esto es acá. Y aparece cuando vi la... Bueno, ay, José Luis, hoy día estás loco. Entonces, crear una lista de 50 números aleatorios. O sea, esto debe ser 50 números aleatorios. Está bien, igualito vamos a crearlo acá. Igualito, creamos una lista vacía, solo que van a ser 50 números. Y lo que va a hacer es generar un número aleatorio, ese número que resulta es el que se va a adicionar a la lista y va a generar 50. Y vamos a imprimirlo para ver. Hacemos la primera parte. Ahí están los 50 números. Ahora, simplemente lo imprimí ahí para que se vea, ¿cierto? Ahora, segunda parte, me dice, reemplazar cada número de la lista anterior con su doble. Hay varias formas de hacerlo, pero voy a mostrar una. Es reemplazar cada número de la lista anterior con su doble. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Utilizando las cosas que acabamos de ver, ¿eh? No es adivinanza, es utilizarse las herramientas que acabamos de ver. Ya en la lista val están todos los valores. De todos los valores. Evidentemente, la próxima vez que lo ejecute van a salir otros valores, ¿no? Son números aleatorios. ¿Alguna idea de cómo haría? Para yo a cada valor que hay ahí lo cambie por el doble. O sea que del 21 salga 42, 16 salga 32, o lo que salga, porque cuando luego le ejecute el programa va a salir otro número aleatorios, pero va a salir el doble. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien tiene alguna idea? Piensen alguna idea. ¿Cómo lo harían? A ver, yo sé que estos primeros ejercicios son un poco complicados, por eso los hago yo, pero en la próxima clase, en la clase del día viernes, van a hacer ustedes varios ejercicios. Hoy día también los voy a hacer algunos. Vamos a hacer algunos. Voy a utilizar un for, y le voy a decir para cada i y para cada valor en enumerate, de quién, de lista val, de la lista. ¿Por qué enumerate? Porque, y sin ningún, solamente enumerate, cuando no hay con uno al costado, nada de eso, el i va tomando el índice, o sea, va a ir variando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 49, ¿cierto? Van a estar los 50 valores. El i va a tomar el índice. Entonces, mientras que el valor, la variable valor va a tomar el valor que tenga, 21, 16, 49, lo que tenga. Entonces, yo puedo decir que la lista val en la posición i, la primera vez va a ser 0, la segunda 1, etcétera, le voy a poner el valor multiplicado por 2. O sea, el doble, ¿no? El doble. Y después le voy a decir, ¿sabes qué? Imprímeme esta lista.
Fíjense, creé la lista aleatoriamente con un for. Después con un for, aprovechando que le enumeré, cuando yo lo enumeré de la lista, en la primera variable me pone el índice y en la segunda el valor, entonces voy a agarrar a la posición 0, la voy a reemplazar por su valor multiplicado por 2. Después a la 1 por su valor multiplicado por 2, y así sucesivamente. Y estoy reemplazando cada uno de sus valores, con el doble. Y vamos a ver qué sale. Porque se demora. Paso con la comunicación. Ese es el problema de no trabajar con mi Jupyter Lab, sino con el Colab de Maldentón. ¿Qué pasó? No corre, el mío no corre. Que no. Yo lo he interrumpido, así que por eso es. Ah, es que lista Val no, pues 2. Ese es el problema, está multiplicado, por eso se volvió loco y es por 2, pues. Es que no me dio cuenta, pensé que cuando una tecla el 2 fue cambiado por otra cosa. Y después dije que era y yo lo cambié por lista Val, no me di cuenta que era por 2, disculpen. O sea, para cada i y cada valor en esta lista, aquí va el índice y aquí va el valor. O sea, ¿qué es lo que hace acá? A ver, genera la lista con números aleatorios. 41, 79, ¿no? Ok. Entonces, estos son los valores de la lista. Y ahora comienza a decir, a ver, el índice 0, la primera vez el índice i va a ser 0. Y el valor va a ser 41. Entonces, en esta posición 0, pon el 41 multiplicado por 2, 82. El siguiente, índice va a valer 1 y el valor va a valer 79. En esa posición 1, pon 79 multiplicado por 2, 158. Y así sucesivamente. Y ha reemplazado cada valor por su doble, que es lo que nos pedía acá. Reemplazar cada número de la lista anterior con su doble. ¿Ok? No me di cuenta de lo que he escrito hace un rato. ¿Ok? Con su doble. Muy bien. ¿Está claro esto? ¿Hasta ahí? Ni cuenta me doy cuenta que he escrito otra cosa en lugar de dos. En fin, suele pasar. Dice ahora, contar cuántos elementos son mayores que 50. ¿Cuántos elementos son mayores que 50? El count es para un número fijo, no para un número mayor que. Mayor que, ahí no es un número fijo. O sea, el count no va a funcionar ahí. ¿Ok? Necesito hacer, por lo tanto, otro for. Hay otra manera de hacerlo más chiquito, pero con las herramientas que tenemos, es esto. Con las herramientas que tenemos hasta ahora. Dice, ¿cuántos elementos son mayores que 50? Entonces, ahí puedo decir for para cada valor en lista val, puntos. Para cada valor en la lista val, yo voy a editar un contador, voy a inicializar con 0, y ¿qué es lo que voy a decir? Si valor dice mayores que 50, ¿no? Dice, elementos son mayores que 50, mayores, ni siquiera igual,
mayores, está mayor 50, entonces en ese caso pones C más igual y vas contando. Cuando termina eso, le dices print. Vamos a poner así. Ahí pongo la llave, la variable C, cierro la llave, el fstring, ¿no? Hay mayores a 50. A ver, veamos. Veamos qué nos sale de esto de acá. Página otros números aleatorios, por supuesto. Dice, hay 40, bueno, mayores a 50. Hay 40 números, debería poner acá, ¿no? Ahora va a salir diferente, porque acuérdense que la lista se genera con números aleatorios. Hay 34 números mayores a 50. Así, simple y sencillo. Fíjense que hemos utilizado el for con range, el for con enumerate, el for con valor in. Hemos utilizado diferentes formas en las que recorro una lista en el mismo ejercicio. Todas estas formas las hemos visto, ¿no? He creado una lista con un rango de 50, generando números aleatorios. He recorrido una lista con enumerate y he recorrido una lista con in, nada más. Dependiendo de cada circunstancia de lo que me están pidiendo. Preguntas hasta ahí, por favor. Si tienen alguna duda de alguna de estas cosas, vemos la teoría de cómo se usan estas cosas y la volvemos a analizar. Preguntas, ¿está claro? Ahora, la cuestión es imaginarse cuál de estas herramientas uso con los problemas que me plantean. Esa es la parte medio tricky, ¿no? Pero así es, pues. Ese es el tema. Pregunta. Preguntas. Estamos viendo ejercicios de cómo se utilizan esto. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Ayúdenme a ayudarlos, chicos, ¿ah? ¿Estamos seguros? ¿Qué parte quieres que explique de nuevo, señor Benítez? ¿A qué se refiere? Explique de nuevo. La primera parte te refieres a la generación de números aleatorios, a la generar listas a partir de números aleatorios. Ya, perfecto. A ver. Habíamos visto acá, ¿no? Que con la función ranInt yo puedo generar números aleatorios entre un número y otro, incluyendo ambos extremos. Entonces el sistema va a generar números aleatorios. Aquí entre 1 y 3, por supuesto, si pongo entre 1 y 100 va a generar números aleatorios entre 1 y 100. Acá he creado 5. Bien. ¿No? Y me creó, si lo vuelvo a ejecutar, me ha creado otros 5. Genera números aleatorios enteros entre un número y otro, incluyendo ambos extremos. Eso es lo que hace la función ranInt. ¿Ok? Un segundito que ya se me enfrió mucho el aire acondicionado y me estoy muriendo de frío. Ok. Entonces, eso es lo primero. La función ranInt genera números aleatorios entre un rango y otro. Entonces, me dice el problema, genere una lista de 50 números aleatorios entre 1 y 100. Entonces, esto que estoy marcando acá, me va a generar un número aleatorio entre 1 y 100. Cada vez que pase por ahí, va a generar un número aleatorio entre 1 y 100. Y en la línea 4 diciendo que para cada i en el rango de 50, o sea, en el rango de 50 quiere decir que va a dar 50 vueltas el for, porque i va a ir variando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Va a ir variando.
Va a dar 50 vueltas. 50 vueltas. ¿Ok? 50 vueltas. Entonces, si yo hubiera querido, también hubiera podido usar un while, pero hubiera tenido yo que ir contando, tener un contador para que cuente las 50 veces. Pero si no, lo he podido hacer ahí directamente con el... Ya voy a volver a eso, señor Chiclayo. Entonces, creo una lista vacía. Creo una lista vacía. Entonces, voy a dar 50 vueltas acá. Y en cada vuelta le voy a ir adicionando, el append le adiciona un valor a la lista. ¿Se acuerdan cuando vimos que veíamos los nombres y le decimos append Miguel? El Miguel lo adicionó al final. ¿Se acuerdan acá? Append, aquí tenemos esta lista y con el nombre de la lista, punto append y un valor, ese valor se adicionaba a la lista. Acá está el Miguel. También habíamos visto cómo crear una lista vacía. Bueno, esos dos elementos que habíamos visto los utilizo acá. Creo una lista vacía. Entonces voy a dar 50 vueltas. Y 50 vueltas quiere decir que cada vez que pase por acá se va a generar un número aleatorio entre 1 y 100. Una vez 40, otra 34, otra 2, otra 0, otra 100, lo que sea. Ese valor va a ser el argumento del método append. Entonces, si sale 40, ese 40 se lo estoy adicionando a mi lista vacía. Entonces, si sale 40, le pone 40. Para el ejemplo, que la primera vez salió 29. Entonces, cuando corrió por primera vez, el RANIT generó el número 29. Entonces decía lista val.append 29. El 29 lo adicionaba a la lista val. Como estaba vacía, apareció el primer 29. Cuando avanza al segundo ciclo del bucle, el RAN-INT genera 83. Ese 83 se hace el append a lista val, por eso ahora tiene 29 y 83. La tercera vez genera 76. Ese 76 se le adiciona a la lista val y así va teniendo 20, 29, 86, 76 y así sucesivamente hasta que da las 50 vueltas. ¿Ok? ¿Eso ya entendió entonces cómo es que se genera esa lista con 50 vueltas? ¿Le quedó claro, señor, que me preguntó? ¿Sí? Ok, entonces ahora le voy a contestar al señor Chiclayo. Señor Chiclayo, le voy a contestar lo que significa la F, pero me indica que usted no ha estudiado, señor Chiclayo. Porque el F es el F string, la forma de formatear un string que se va a mostrar, formatear un string. Eso lo hicimos hace 2 clases, creo. Creo que eso lo hicimos, sí, hace 2 clases. Y además, eso estaba acá, cuando hicimos string parte 1, no, acá, string parte 2. En este de acá lo hicimos. Lo voy a subir. Y también, en el tip Python, fstring, donde se indicaba más que significaba esto. Entonces, lo que estoy haciendo en la línea 19 es decir, ¿sabes qué? Formatéame el string, ese F significa fstring, y este string está entre comillas, pongo I, y según el fstring puedo poner entre corchetes una variable, en este caso la variable C que acabo de calcular, y pongo I, C ha salido 34, I, llave C, y ya vale, se reemplaza por su valor, que en este caso es 34, y dice, hay 34 números mayores de 50. F es el F string.
el F string. Y ese lo vimos en la clase. No sé si fue esta. Ahí yo expliqué que antes se hacía con el método format, que se podían simplemente ya como índices y se podían ponerse acá, y que modernamente se utilizaban los F-string, y expliqué cómo es que funcionaba esto de acá. Ese F es el F-string. Por favor, repase esta clase, la clase 3 y el TPython, por favor, porque si ya se me olvidaron qué es el F-string, vamos a tener algunos problemitas en la práctica, chicos. No les pase eso. Estudien, chicos, estudien, pónganse a practicar, abran un cuaderno de Jupyter Lab, pónganse los ejercicios, intenten hacerlo nuevamente, exploren, vean qué pasa si cambio esto, qué pasa si cambio acá. Así se estudia el lenguaje de programación. Este mismo ejercicio tiene que ponerle, ¿qué pasa si pongo este valor? ¿Qué pasa si hago esto? Te va dando resultados, sino que fallé. Si en un momento no te das cuenta que fallaste y detrás me mandas un correo, yo te contesto. ¿Ok? Entonces, háganlo, chicos, porque no me están estudiando. Me estoy preocupado. Estoy bastante preocupado. Bastante preocupado. Porque hay algunos que sí participan, pero hay una gran mayoría silenciosa. Ajá. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacerlo. Esto es con enumerate y esto es con in. También lo vimos en la teoría. Vamos a repasar la teoría. Vamos a repasar. Recorrer una lista. Una forma es con in. Con in. Entonces decimos para cada elemento en frutas. Entonces simplemente va a ir agarrando los elementos uno por uno. Manzana, pera, mango, sandía, salón. Ese es usando for in. Para cada elemento en la lista, imprime el elemento. Esa es una forma de recorrer la lista. La otra forma es con la función enumerate. La función enumerate me da dos valores. En la primera, el índice, y en la segunda, el valor. Son dos formas diferentes de recorrer la lista. Una en la que solo me interesa el valor y la otra en la que me interesa el valor y el índice, o el índice y el valor. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que estoy haciendo acá es, me dicen que reemplace cada valor de la lista con el doble de su valor. O sea, cada elemento de la lista, acá la pregunta es, reemplace cada número de la lista anterior con su doble, Entonces, si yo tengo que ir cambiando individualmente los valores de la lista, necesito saber sus posiciones. En la posición 0 tengo que reemplazarla, la posición 1 tengo que reemplazarla, la posición 2 tengo que reemplazarla. O sea, necesito su índice. Poniendo en la lista y el índice, a eso se le puede asignar un valor. Era una de las formas de modificar una lista, que también está más arriba y que vamos a regresar. Entonces, cuando yo digo para cada índice y cada valor en la lista val, que dice que es enumerate, me devuelve. Acá a la i el índice y acá en valor el número que ha generado. Entonces yo le digo, para la lista i, o sea, la posición i, la primera debe ser lista índice 0,
reemplaza el valor que tenga, al valor que tenga lo reemplaza por ese mismo valor, pero multiplicado por 2. Entonces, ves que lo hace. El 29 es reemplazado por su doble, por 58. El 83 por su doble, 166. El 76 por su doble. Por eso es que en ese caso necesito el índice para ir ubicando posición por posición, y a esa posición, su valor que tenía anteriormente, lo reemplazo por ese mismo valor, pero multiplicado por 2. Por eso es que uso enumerate, porque necesito las dos cosas. Mientras que acá me dice, cuenta cuántos valores son mayores que 50. No me interesa el índice, me interesan solamente los valores. Por eso la recorro para cada valor en la lista, voy a preguntar si ese valor es mayor que 50. Si ese valor es mayor que 50, le cuento, voy contando 1, 2, 3, 4, cuántas veces he encontrado valores mayores que 50. Para nuestro ejemplo, encontró 34. Entonces, depende de lo que quiero. En la otra sí necesitaba el índice para después ubicar puntualmente cada posición. La posición 0 y reemplazarla por su valor multiplicado por 2. La posición 1 para reemplazarla por su valor multiplicado por 2. Necesitaba las dos cosas, el índice y el valor. Mientras que en la segunda vez, solo necesito el valor para ir contando si ese valor es mayor que 50. Son dos formas de recorrer la lista. ¿Ok? Dos formas de recorrer la lista. Y esto de acá, la línea 10, lo que está aplicando es esto. Lo que está aplicando es esto de acá. A ver, creando listas, índice slicing, creando una lista vacía, modificando elementos de una lista. Si yo tengo esta lista y digo la lista y le pongo el índice, en este caso el índice 1, le digo igual 20, o sea, este 1 es reemplazado por 20. En el otro lado, como está dando vuelta, el índice es una variable, la variable i. La primera vez va a ser 0 y la voy a reemplazar por su valor multiplicado por 2. La siguiente i va a ser 1 y así sucesivamente. Lo que estoy empleando en esa línea 10 es esto, solo que con variables, ¿no? El índice es una variable, acá es un número fijo, pero el concepto es el mismo. ¿Acá? Eso es lo que estoy haciendo acá. Acá le pongo el índice. La primera vez i va a valer 0. Entonces, a la posición 0 le voy a dar su propio valor multiplicado por 2. Esto avanza. Ahora i vale 1 y va a tener otro valor. A la posición 1 le voy a decir su valor multiplicado por 2 y así sucesivamente. ¿Eso aclara la pregunta? ¿Sí? Por favor, repásenme lo del f-string. ¿eh? Yo estaba pensando que el f-string ya lo teníamos claro, porque yo estaba concentrándome en las listas. Pero me he preocupado por lo del f-string. Ahorita yo estoy recordando lo que acabamos de ver teoría, porque no necesariamente unos... Yo como explico, por eso yo regreso a la teoría para ver, explicar, pero el f-string me imaginé que ya estábamos más o menos claros. Entonces, repase la clase esta de acá, donde dice, acá de la unidad 1, lea por favor con claridad string parte 2, inputs selectivas, ahí se explica qué es el f-string, y después también en tips Python, donde dice f-string, léalo, haga los ejercicios, ejecútelos, analícelos, para terminar de entender cómo funciona el f-string. El f-string es el formateo simplemente de los valores de salida. Okay. ¿Qué más me pide? Muestre los dos menores y los dos mayores números. Muestre los dos menores y los dos mayores números. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Muestre los dos mayores y los dos menores números. Pero todavía, si tienen alguna otra pregunta, por favor, pregúntenla. Tal vez primero podamos ordenarlos y luego llamar en orden. Exactamente.
Primero ordenarlos. Muy bien, señorita. Lo voy a ordenar usando sorted o usando la función sort. ¿Se acuerdan que vimos? Habíamos visto el método sort o la función sort. Voy a utilizar el método sort, que es el nombre de la lista sort. No le voy a poner reverse para que lo haga de menor a mayor. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esto de acá, pero sin reverse. Ok. Entonces, muy bien. Eso que usted ha dicho es correcto. Entonces voy a poner la lista val punto sort. Nada más. No le pongo reverse porque le va a hacer del menor al mayor. ¿Ok? Entonces, cuando yo le diga print, solamente para verlo, ¿eh? Print lista val, va a generar otros números, por supuesto, pero van a ver que va a salir ordenadito. Fíjate que ha salido 6, 10, 10, 14, claro, los ha ordenado, ¿no es cierto? Los ha ordenado. Hay repetidos, hay repetidos. Entonces, si ya tengo la lista ordenada, ¿cómo puedo yo, está ordenada de menor a mayor, cómo puedo mostrar los dos menores y los dos mayores números? A ver, ahora específicamente, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría poner los dos menores y los dos mayores números? A ver, ya está la lista ordenadita, fíjese. Acá ¿qué les imprimiría? El 6 y el 10 en los menores. Y los mayores imprimiría 200 y 196. ¿Cierto? Como dijo la señorita, habría que ordenarlo y tomar los valores. Perfecto. He ordenado la lista, entonces ahora tendría que imprimir el 6 y el 10 y después el 196 o el 200 y el 196. ¿Cómo haría para imprimirlos? A ver, ¿quién me dice? A ver, fácil. ¿Cómo haría para imprimir el 6? ¿Cómo haría para imprimir el 6? Vamos, dígame, ¿cómo haría para imprimir el 6? A ver. Usando el índice. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría que escribir acá? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría que escribir ahí? Vamos, es usando el índice. Entonces, ¿qué cosa tendría que escribir ahí? Vamos, muchacho, por favor. Alguien tiene que tener una idea. Dígame, no tiene que estar perfecta. A ver, ¿qué me ha puesto? Print. Lista val, perfecto. ¿Qué más? Falta un detalle ahí. Puede decir así, 02, podría ser 02, me va a imprimir los dos valores, perfecto. Y va a imprimir la posición 0 y 1. Podría ser, pero ya lo tenemos ordenado. Ya está mi lista ordenada. Porque acá me está usted mostrando dos listas, pero no, yo solamente quiero puntualmente los dos valores menores y los dos valores mayores. Entonces, lo que el señor Josué Garborinca me ha puesto, dice, imprime mal desde la 0 hasta la 2, porque no va a incluir la 2, va a ser la 0 y la 1.
Eso es. Eso está bien. Así es. Eso es una buena forma. También podrías escribirlos individualmente. Print listval 0 y print listval 1. Pero así también es válido. Si usted crea otra lista ordenada y después va a imprimirle la lista ordenada, pero me va a poner todas las listas grandazas. Yo quería que solamente me muestre los dos valorcitos menores y los dos valorcitos mayores. Claro, si me muestra toda la lista grandaza, por supuesto que lo voy a ver, pero yo lo que quería es que me reporte aisladamente esos dos primeros valores y acá. Y no necesito sortear otra vez. A ver. Lo primero que dijo el señor es correcto. Yo puedo poner 0, 2. Porque cuando pongo el 0, 2, vamos a ejecutarlo. Van a salir otros valores, por supuesto. Va desde la posición 0 hasta la posición 2, el 2 no está incluido. La posición 0, la posición 1, el 14 no está incluido. 18, 2, perfecto. Entonces, ¿cómo haría para escribir los dos mayores? O 48 hasta el final. O 49 hasta el final. No, perdón. 48 hasta el final, por supuesto. En realidad, los números van desde, los índices positivos van desde 0 hasta el 49. O sea, podías haber puesto 48, 2 puntos y sin poner el final. Porque si no, acuérdate que cuando uno pone los dos puntos, va hasta el final. O sea, cuando no pongo los dos puntos, si digo de la posición 48, 2 puntos y no pongo el final, si no pongo nada, va a ir hasta el final. O sea, la posición 48 y 49. Y me está imprimiendo 178 y 198. Vamos a ver si eso es verdad. ...178 y 198... ...178 y 198... ...de la posición 48 hasta el final... ...la final es la 49... ...puedo poner el 50, sí... ...porque el 50 no existe... ...mejor es dejarlo en blanco y ya sabe que vaya hasta el final... ¿Recuerdan eso de los slicing? ¿Recuerdan eso de los slicing? Eso hay que recordarlo, los slicing. Cuando no pongo el final, quiere decir que va hasta el final... ...hasta el último elemento... ...tanto en los strings como en las listas... Pero alternativamente, yo también podría haber puesto esto. Alternativamente. Podría haber utilizado los índices negativos. Los índices negativos. Podría haber puesto, por ejemplo, -2 hasta el final. La primera, la más extrema, es la -1. La que sigue es la -2. Entonces pongo -2. Como no le pongo el paso, se supone que el paso es positivo, por lo tanto va a la derecha. Debería salir. A ver. Sale igualito. Desde el -2, de la posición -2 es el 194 y -1 es el 196. Pongo -2 hasta el final. Con el paso 1, va -2, paso 1, -1 y ahí acaba. Alternativamente pude haber puesto eso también. Slicing. En las listas, igual que en los streams. Este ejercicio, se dan cuenta, usamos de todo. El sort, el running, los recorridos de la lista en más de una forma, con enumerate, sin enumerate.
el sort, puedo usar el sorte también, pero el slicing para sacar los pedacitos que yo quiero, en más de una forma, por supuesto. ¿Mm? ¿Está claro esto? Hemos utilizado lo que hemos utilizado en clase, no he sacado ninguna cosa que no hayamos explicado en clase. Lo que pasa es que ahora hay que aplicarlos, y yo sé que ese paso ese escalón tiene su altura, ¿no? Por eso estoy resolviendo con ustedes acá. ¿Ok? Preguntas, porque sé que deben haber preguntas. No importa que sea como el F-string, no importa, yo no lo quiero, no lo he hecho por molestarlo, eso es nombrar en la clase. Lo he hecho para mostrarle que dónde está la fuente de información. Porque de acá tiene que ir a estudiar eso, y a los que también no sabían que era el F, ya saben dónde encontrarlo, tienen que ir a estudiarlo, porque si no, en las preguntas de la práctica pueden venir lo de los F, tanto en la parte teórica como el uso en los problemas. En los problemas hay que poner los resultados y hay que usar lo que se ha enseñado, ¿no? Pero sobre todo más en la otra práctica. No entendí la pregunta. ¿Se puede escribir unos elementos del intervalo? O sea que tú quisieras hacer de la posición 0 hasta la posición 10, pero quitando la 6. ¿A eso te refieres? Sí, pero tienes que hacerlo en dos tramos. Irías, por ejemplo, desde la 0 hasta la 6. Eso no va a incluir el 6. Y después desde la 7 hasta la 11. Pero no puedes poner el string y después quítale esto. Eso no, tienes que hacerlo por partes. Eso puedes hacer, por supuesto. Irías desde la 0 hasta las 6, al 6 no lo incluye, y después desde la 7 hasta la 11 para que incluya el 10. Ajá. No lo puedes hacer, no hay una forma de sacarle eso, ¿no? Excepto que crees una lista desde la 0 hasta la 11 y te crea los 10 primeros elementos. Y después le pongas pop, posición 6. Entonces te queda la lista más chica, pero igual va en una posición 6, digamos, pero ya va a ser otro valor. O sea, podrías hacer este tipo de cosas. Pero lo mejor es hacer lo que te estoy diciendo. A ver, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro cómo funcionan todas estas cosas? No, eso no es posible. Porque esos corchetes no van, esas llaves no van dentro de un slice. Las llaves pueden ser para otras cosas. En un string, para marcar la variable que después va a ser reemplazado por su valor. Eso sí, pero en el slicing no. Más preguntas. Más preguntas. A ver, vamos a ver. Esta pregunta, ya comencé los primeros 20 minutos aleatorios. Yo voy a reemplazar este 4, lo voy a reemplazar por esta nueva versión que ya tiene los resultados. Pero acá hay 3 ejercicios más. 3 ejercicios. Un programa que genera una lista de 20 minutos. Bueno, ya hice la primera parte. Imprima la lista, imprime el promedio de los números de la lista, imprime los valores más grandes y más pequeños de la lista, imprime el segundo número más grande y el segundo más pequeño, pareció el anterior, imprima cuántos números pares hay en la lista. O sea, hay que hacerlo, ya el tiempo nos ha ganado, pero hay que hacerlo utilizando, vean las funciones, cómo sacamos promedio, cómo sacamos pequeños. Lo más interesante es cuántos números pares hay en la lista. Hay que recorrer todos los elementos de la lista y cómo sé que un número es par. ¿Cómo sé que un número es par? Aquí me dice, independientemente de Python, ¿cómo sé que un número es par? Matemáticas, ¿cómo sé que un número es par? ¿Cómo sé que un número es par? Así es. Si el residuo con respecto a 2 es 0, si a un número
el residuo con respecto a 2 es 0, entonces el número es par. Ok, entonces ya tienen la idea. El otro problema es 5. Da una lista que contiene 59 vectores entre 1 y 100. Crear una lista de frecuencias. Este es todo un caso. Es decir, cuántas veces aparece cada número en la lista. Muestre como pareja de número la lista y su frecuencia. Este es un casito bien simpático. Usando lista, determine el mayor de 3 números ingresados. Utilice un ciclo for para crear la lista y cuidar que solo sean enteros. O sea, este es un programa, en que tienes que ir haciendo input e ir ingresando valores. Tiene que ser números enteros. Hay que probar con try en Excel para que no te pongan letras. Entonces pone 3 valores y determinar cuál de los 3 es el mayor. Entonces, una vez que tengas la lista, aplicas el máximo y te va a dar cuál es el valor máximo de la lista. Pero primero tienes que hacer un programa con try y todas las cosas, try Excel, pones el input y todas las garadas. Es emplear todo lo que hemos estado usando hasta este momento. ¿Ok? La siguiente clase, que es la del día viernes, vamos a hacer más ejercicios. Traten de resolver estos ejercicios, por favor, sobre todo el 4 y el 6. El 5, inténtenlo, pero es un poquitín más complejo. ¿Ok? Ese, al principio de la siguiente clase yo lo voy a resolver. Y después vamos a ver más ejercicios. ¿Ok? Vamos a ver cómo se valida un DNI, por ejemplo, o cosas por el estilo. ¿Ok? Bien. Ok, señores. Muchísimas gracias. Ya me están pidiendo a la sala. Por favor, estudien, hagan los ejercicios. Si tienen dudas, mándenme un correo. Yo les voy a contestar, aclarándoles el problema. Por favor, ayúdenme a ayudarlos, chicos. La práctica es el viernes de la próxima semana. Falta un poquito más de una semana. Pónganse a estudiar, van a aparecer dudas. Si quieren, apunten las dudas y me las preguntan el día viernes para poderles aclarar. ¿Ok? Ok, muchachos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces el día viernes. Por favor, estudien, ¿ah? Estudien. Gracias, hasta luego.